En los últimos días se ha desatado una polémica, pero así tremenda, por los libros de texto de educación gratuita. Los libros de texto gratuitos, más bien. Y todo a raíz de que pues se está cambiando el plan de estudio y se encontraron algunos errores. Errores que en todas las ediciones que se ha habido de nuevos libros de texto existen. Es normal, incluso en las grandes editoriales y todos tienen errores que en las siguientes ediciones se van corrigiendo. Sin embargo, todo explotó no por estos errores, sino por los comentarios de una cadena de televisión en donde se habla de que es una educación comunista y se empiezan a sacar de contexto algunos temas de educación sexual para los estudiantes y de educación en la convivencia de la diversidad entendida como discapacidad, como diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad sexual y diversidad en familias. ¿Por qué? Pues porque hay textos en donde se habla de personas indígenas, hay textos donde se habla de personas que forman, de familias más bien, que forman parte de distintos modelos familiares, como son familias de solo madres, de solo padres, familias con abuelos, familias con tíos, familias homoparentales, familias lesbo-maternales, etcétera, etcétera. Y entonces esto, aunado a esta campaña de televisión, pues ha provocado un revuelo en redes sociales y en general en la sociedad de mucha gente opinando y queriendo educación que a veces es fuera de lugar y fuera de la ley. ¿Y por qué digo fuera de la ley? Porque hay personas que exigen educación con un tinte religioso, que eso no se contempla en la ley. La educación es laica. Educación en donde no se enseñen temas de educación sexual a los estudiantes, lo cual tampoco se puede porque en la ley se establece que la educación tiene que llevar un aspecto sexual y también otros aspectos que se mencionan, pero que en la ley están contemplados y así está estipulado. Y entonces, bueno, pues todo este preámbulo para que, pues yo vivo en el estado de Jalisco. Como saben, pues aquí hay también gobernador, hay secretario de Educación, y entonces el día de hoy, que es 7 de agosto, me parece, si no es 7 es 8, andaba buscando mi celular, pero es con el que estoy grabando, pues salen a dar un comunicado. Y en el comunicado, al principio, parece el gobernador muy enérgico al decir que en Jalisco no se van a repartir los libros, y luego hace la aclaración. Siempre y cuando el proceso judicial que se tiene por una cuestión de proceso se interpuso, y entonces los libros de texto no deberían de entregarse a los alumnos. ¿Y esto por qué? Pues porque los programas de estudio no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación. En cuanto eso se publique, pues los libros se entregarían a los estudiantes. Y entonces él hace un llamado a no politizar, no ver blancos y negros, lo cual me parece muy adecuado. ¿Por qué? Pues porque no es un punto de es esto o es esto, sino que son puntos intermedios, y como cualquier problema social hay un abanico de posibilidades y hay un abanico de cuestiones que se deberían de revisar. Y entonces la cuestión que dice el gobernador es que no se van a entregar mientras no estén publicados en los programas, por supuesto, y que no se le dé salida a este juicio que se tiene en cuestión judicial ante la repartición de los libros de texto. Sin embargo, una vez que se dé, pues se entregarían, y que los libros pues ya están en almacenes en Jalisco. Entonces, pues prácticamente es algo de gobierno federal que se va a hacer para que se entreguen. Por supuesto que el gobierno va a tomar las medidas adecuadas. Ahora, dice, en caso de que no se tengan los libros de texto, hay proyectos alternativos, que es lo que conocemos como los proyectos integradores de Recrea. Sin embargo, aquí yo empiezo como a mediar esto y a empezar a cuestionar, y digo, bueno, pues el año pasado, que yo también estuve haciendo la capacitación aquí a través de YouTube y les estuve compartiendo, pues nos presentaban los proyectos integradores de Jalisco, y si bien son un material adecuado, es un material que a algunos maestros les gustó, otros no les gustó, unos los usamos un tiempo y los dejamos de usar después,
y es variado, no sustituyen un libro de texto, por supuesto. Creo que todos los que lo utilizamos sabemos que no sustituyen un libro de texto. Es una manera distinta de trabajar, claro, que requiere mucho material extra y de apoyo, claro que sí, y que requieren libros de texto para, pues, ayudar y, como abonar. Ahora, estos proyectos integradores se crearon con el anterior plan de estudio. El actual plan de estudio, que es el 2022, y los proyectos salieron en el 2022, no quiere decir que estén totalmente desfasados, porque los planes o los programas de estudio no son tan diferentes unos a los otros. Sin embargo, va a haber cuestiones que habría que modificar o cuidar, que ellos dicen que se están contemplando para ciertas modificaciones. También nos dice que en dado caso, pues ellos imprimirían todo este material para que sea uso de los estudiantes. Este material, más que de uso de estudiantes, los que ya lo utilizamos, es como una planeación docente. Entonces, es difícil que este material sustituya libros de texto. Es más bien como un apoyo, mientras se hacen los libros, mientras se distribuyen los libros de texto. Que te reitero, yo dudo que el gobierno federal se quede de brazos cruzados y diga, pues vamos a perder los millones de pesos invertidos en la impresión de libros de texto de distribución por no hacer lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y entonces también se toca el tema de los errores que se tienen en los libros de texto, y ellos mismos reconocen que pues sí, que sí hay errores, pero como en cualquier libro de texto, el maestro va a hacer las adecuaciones correctas o oportunas para decir esto sí, esto no, miren, chequen, aquí hay un error, lo corregimos y no pasa absolutamente nada. Se hace la aclaración en clase y no pasa absolutamente nada. Los maestros creo que tenemos una profesión, se llama licenciatura, y algunos tenemos maestría, incluso otros doctorado, y tenemos el juicio o el criterio para decir, aquí está un error, no pasa nada, miren, la realidad es esta, la ciencia nos dice esto, y seguimos la clase. Como cualquier otro error que se pueda encontrar en cualquier página o en cualquier texto. Ahora, también hablan de temas tabú, estos temas de educación sexual, estos temas de integrar a los indígenas, estos temas, y ellos dicen, y así lo expresan textualmente, no estamos en contra de esto. De lo único que estamos como a la espera es de esta resolución que se va a dar judicial, y de todos estos temas, al contrario, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque son temas que se tienen que revisar en la actualidad y que además, como te dije al principio, están estipulados desde la Constitución, artículo 3 constitucional. Y finalmente nos hablan de una ideologización, y lo tengo que leer porque si no, no puedo, y adoctrinamiento. Y después cuando se les cuestiona, ¿y en dónde hay esa ideologización y adoctrinamiento? Y entonces el gobernador no sabe contestar. Y entonces le dicen, pero menciona específicamente. Dicen, bueno, en los libros de los alumnos no está, es en el de los maestros. Y entonces ahí empieza como a cuestionar, y yo lo cuestiono, y entonces es como de, entonces no es tan que vamos a adoctrinar a los niños, sino una cuestión que se está cuestionando, porque así hasta donde yo he visto son 2 preguntitas que tienen que ver con el neoliberalismo o algo así que hacen a los docentes al final del texto, y en donde se están autoevaluando los docentes. Y entonces, más que ideologización o adoctrinamiento, yo creo que es cuestionarnos a nosotros mismos. Habría que revisar los libros uno por uno, ¿verdad? Y esto es interesante. Y entonces eso sería el tema como más, o los temas que se abordaron en esta conferencia. También nos hablan de que hay una autonomía en escuelas que se maneja en Jalisco, pero que también se maneja a nivel federal. Y esta autonomía va a determinar, no quiere decir que los libros de texto se tienen que seguir como una receta de cocina. Eso creo que cualquier docente que ha trabajado un año o más o que estudió la normal sabe que los libros de texto no son recetas de cocina, que los programas tampoco son recetas de cocina, y que en este nuevo plan de estudio se nos está diciendo que son flexibles y que los podemos mover, modificar, cambiar, adicionar, quitar, poner, siempre y cuando se cubran todos los temas. Y entonces hay unos temas o unas actividades propuestas en el libro de texto, como son unas maquetas en donde hay una erección con una jeringa y otra maqueta donde se retrata
los órganos reproductores masculino y femenino, y entonces ellos mismos dicen, pues sabemos que los docentes los pueden mover y cambiar como ellos quieran, y de acuerdo a cada contexto se harán las adecuaciones. Por supuesto, si yo estoy viendo que mis alumnos no tienen la madurez, la edad para hacer eso, pues lo puedo modificar sin dejar de ver el tema, ¿verdad? Esto es importante. Podemos adecuar las actividades, cambiarlas sin dejar de ver esos temas, porque por supuesto lo estamos hablando desde el artículo 3 constitucional, nos están diciendo que sí se tienen que revisar, porque por infinidad de situaciones, desde abuso sexual, conocimiento, prevención de embarazos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces pues nos hablan de que todo esto se tiene que construir juntos, cosa que no nos extraña en lo absoluto, porque desde las capacitaciones que estamos teniendo en enero, que tuvimos en cada consejo técnico escolar y que tuvimos al final del ciclo escolar, se nos ha hablado de eso, de que todo se construye en conjunto, de que vamos a hacer proyectos escolares a nivel escuela, que vamos a hacer proyectos a nivel salón, que tenemos que dialogar entre padres, etcétera, etcétera. Y entonces pues termina siendo como una conferencia, a mi punto de vista, como para tranquilizar las aguas y que vean que sí se está haciendo las cosas y que pues también estamos en dirección hacia lo que nos está diciendo la federación, porque al final de cuentas, pues estamos en un país en donde se rige por una constitución, no es lo que yo quiera, no es lo que el otro partido quiera, no es lo que el fulanito quiera, sino lo que las leyes están estableciendo. Y bueno, pues esto sería como en resumen, pero ahora me gustaría también proponerles algo. Se me está ocurriendo que pudiera ser en vivos todos estos días, en estos días que estamos de vacaciones en las escuelas primarias. Por supuesto, yo estoy trabajando por la mañana en otros turnos, en otros espacios, pero poderles hacer en vivos todos los días, de lunes a viernes, y revisando, o los días que se pueda, pues no me quiero comprometer porque hay días que sí quiero descansar, pero revisando los libros de texto, porque también se habla de 11 páginas para matemáticas, de que las actividades, y ya esto no necesariamente del secretario y el gobernador, sino que las actividades de primero no están adecuadas para los niños, etcétera, etcétera, y me gustaría que los revisáramos, que los analizáramos, que viéramos si sí, si no, en dónde sí, en dónde no, en dónde sí están pues hasta echándonos mentiras los medios de comunicación, y ver realmente qué viene y qué no, porque pues mucho se habla, mucho se está viralizando, pero mucho es información tendenciosa y que no busca este pensamiento crítico que se está buscando, pues nosotros ver realmente qué está pasando y ya no nada más creerle a los medios de comunicación. Entonces es una propuesta, me gustaría que lo dejaras en los comentarios si te gusta. Y si te gusta la propuesta y si te interesaría revisarlo, por supuesto, si no estás en el en vivo, no pasa absolutamente nada y lo revisas después. Pero si estás ahí, pues es preguntarme y te contesto todo lo necesario. Recuerda, cuando trabajamos en comunidad, todos aprendemos. Nos vemos pronto. Hasta luego.